de vuelta con más, siendo ya las 7:59 minutos de la mañana y un tema que ha estado durante pues el último año prácticamente en el análisis, en la palestra pública y por supuesto nosotros a través de este y otros espacios, pues analizándolo además con expertos, es el tema del desempleo. Una realidad que si bien pues venía teniendo lugar desde antes de la pandemia, con la llegada de la misma se ha agudizado, pero hemos visto iniciativas que van pues buscando precisamente esa apertura a la búsqueda de recurso humano, pero hay que entender a veces el recurso humano que se requiere, si está en función de la preparación que tienen nuestros jóvenes o hay un tipo de especificación en cuanto a, pero también un concepto interesante es la diversidad de desempleo que hay, los tipos de desempleo que hay y cómo Panamá pues, podría estar de alguna manera atravesando hacia ellos a través de la realidad que tiene en este caso. Con nosotros esta mañana, pues, don Luis Alberto Morán, economista, por supuesto, escritor además, y docente, con quien siempre es oportuno precisamente abordar este tema del desempleo desde el punto de vista económico. Bienvenido, licenciado Morán, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Saludos para ti, para todos los amigos oyentes. Bueno, gracias por la invitación. Este tema es muy importante, como tú mencionabas, el mercado laboral, el objetivo del mercado laboral. Y es que el tema del trabajo, de la generación de ingresos, Ricardo, se convierte en un elemento muy importante para los países, un objetivo a perseguir. Y cuando menciono como un objetivo a perseguir, es como un objetivo claro que hay que ver de manera integral y obviamente posterior a la pandemia vendría siendo ese objetivo que los estados y las economías definitivamente tienen que cuidar, considerando que hay un impacto luego de la pandemia muy fuerte con el mercado de trabajo. Y Panamá no escapa de esta realidad. Nosotros fuimos uno de los países que mayor contracción económica tuvo y que la recuperación, a pesar que se ha venido dando, también ha venido siendo un poco lenta y no todos los sectores. Y esa recuperación económica, que es la que está viviendo ahora, lastimosamente no se ha traducido en el mercado laboral y han faltado políticas para mejorarlo. Y quisiera hacer un paréntesis acá, porque tú bien lo mencionabas, que acá encontramos diversos tipos de desempleo. Y es muy importante identificar y clasificar el desempleo para poder corregirlo, porque quizás estemos haciendo una acción inmediata, muy corta, que a lo mejor no está solucionando el problema de raíz y la situación se complica porque el principal instrumento para reducir pobreza es el empleo. Y ahí encontramos cuatro tipos de desempleos. Y bueno, hay más, pero estos son los cuatro principales. El estructural, el friccional, el cíclico y el estacional, Ricardo, que son elementos claves. Y bueno, quizá pueda poder desarrollar y explicarlos cada uno de ellos. Sería interesante porque, por ejemplo, a veces tendemos a pensar, bueno, hay una situación de desempleo porque hay una recesión, porque las empresas están siendo cautelosas, porque hubo que recortar personal, pero no se puede ver desde un denominador común únicamente. Así es, hay que ver las características y el tipo de desempleo, como te mencionaba, para de igual manera poder tener soluciones y políticas económicas en este caso, no la política tradicional, sino políticas económicas que me permitan mejorar. Panamá en estas cuatro clasificaciones, Panamá, digamos, presenta dos características, que es el tipo de desempleo estructural y el tipo de desempleo cíclico. También, Ricardo, está el friccional, que tiene que ver un poquito más con la tecnología y el reemplazo de tecnología por mano de obra, y el estacional, que tiene que ver un poco más con las estaciones, verano, fin de año, etcétera. Nos vamos a concentrar en esas dos, en la estructural y en la cíclica. En la estructural, porque definitivamente hay un problema de estructura en el desempleo. Es decir, el desempleo persiste en el tiempo, ha continuado la informalidad durante los últimos años. Tenemos un nivel de informalidad sumamente alto que supera el 48%, y en provincias, Ricardo, tienes por ejemplo Bocas del Toro y Coclé, que superan el 50% de informalidad, y en las comarcas más del 70% de los trabajadores son informales. Entonces hay un problema estructural. Estructural también porque las capacidades, la formación educativa de nuestros trabajadores lastimosamente no son las mejores, no la hemos actualizado, no hemos preparado para ese
para ese mercado laboral hay muchas necesidades de las empresas, de los empresarios, que lastimosamente no está cubriendo el sistema educativo. Y existe también una gran brecha, por eso que estudios, como por ejemplo en el tema de talento humano, han reflejado que hay una gran escasez de mano de obra. Entonces vemos que hay un problema estructural dentro del desempleo y que para poder corregir ese problema estructural necesitamos políticas de capacitación, de preparación de los trabajadores. Y no solamente Ujú. estructural, sino también cíclico, porque es producto de la situación, como lo hablamos en la conversa, de la situación que hemos venido teniendo y que se ha ido agravando producto del ciclo de la economía, es decir, no hemos recuperado del todo y lastimosamente es lo que vemos en las ferias con gran cantidad de trabajadores afuera y esperando. Pasa algo muy interesante en el tema de cíclico, del desempleo cíclico, Ricardo, que hay una gran cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar, pero hay poca oferta o puestos de trabajo. Y es lo que pasa producto de que muchas empresas lastimosamente han cerrado y no están en la capacidad porque no encuentran un entorno favorable. Y estas características son importantes porque viendo las características ya sabemos que tenemos que mejorar el entorno, poner reglas claras, ayudar a las empresas para que contraten y mejorar de por sí las capacidades de los trabajadores. Con esto no quiero decir que las ferias no ayudan, se convierte en un alivio importante, pero ya vemos que la gran cantidad de trabajadores que están buscando empleo y que definitivamente vamos a tener que hacer mucho más para poder mejorar esta situación, principalmente a nivel del hogar, de las familias, que obviamente necesitan llevar un sustento a sus casas. Ahora, un aspecto importante también es el considerar el tema de la preparación, de la capacitación. Yo mencionaba hace un momento el hecho de que a veces sí, hay menos plazas de trabajo que quienes la requieren, pero se abren plazas de trabajo, por ejemplo, especializadas, y muchas veces el recurso humano, la persona no está preparada para aprovechar estas plazas de empleo. Ahí vamos con el tema de la mano de obra capacitada. Es Y vital. me llamó la atención porque el martes obviamente vimos, yo pasé y vi las filas y yo dije, ¿qué es lo que están regalando ahí? Ni siquiera estaba enterado de que había quizá en otra condición, yo habría estado en esa fila también. Sí, así es. Pero me llamó la atención porque se compartió a través de redes sociales y todavía estaba hoy, todavía estaba circulando el día de hoy esa imagen. Un chico que es contratado por una de estas empresas de call center específicas en manejo del idioma inglés porque trabajan para fuera del país. Y el joven aprendió el inglés. A mí me llamó mucho, y mucha gente que conozco de mi entorno, y muchas personas han dicho que han aprendido de esa manera a hablar con mayor fluidez o a entender el idioma a través de series de Netflix durante la pandemia y escuchando música en inglés. Eso quiere decir que hay también una capacidad autodidacta que me dice a mí, yo tengo que prepararme porque el día de mañana puede surgir una oportunidad y a través de esos momentos de ocio encuentro una forma también de hacerlo. La preparación, Ricardo, como tú mencionas, es sumamente vital. Y ahí hablamos de elementos importantes, la preparación, la capacitación y la formación, que definitivamente tienen que venir del sistema educativo. Es por eso que siempre hablamos, o es necesario, esa alianza sector público y sector privado. Porque el sector privado debe decir y comunicar al sector público y decir, mira, estas son las necesidades puntuales que vamos encontrando. Cuando tú encuentras esa brecha, es decir, no hay una comunicación, se incrementa el desempleo y existe este tipo, digamos, de problemas principalmente estructurales. El sistema educativo debe ver esas necesidades y el sistema educativo actualizado, modernizado, y me refiero a todos los niveles de la educación, debe ofrecer las herramientas que tú mencionas. Es decir, hay formas de canalizar esa enseñanza-aprendizaje a través del docente, pero también a través de los canales de comunicación actualizados ahora, porque vemos que los estudiantes aprovechan mucho la tecnología, inclusive escuchando, viendo, ya sea, digamos, programas, investigando, utilizando alguna aplicación. Y yo creo que hacia allá debemos caminar. ¿Por qué? Porque muchos puestos, no solamente, por ejemplo, en el tema del idioma inglés, sino también en el tema de la tecnología, Ricardo, y otras industrias, otros sectores que se han modernizado y que necesitan trabajadores actualizados y hacia eso debemos enfocar. Por eso es que hemos hablado después de la pandemia que hay que hacer una especie de programas de identificación de cualidades y no solamente habilidades duras,
sino también habilidades blandas, porque las empresas, así como necesitan tecnología y necesitan trabajadores que conozcan o manejen el idioma inglés, también necesitan personas que sean líderes, que sepan Ujú. trabajar en equipo, que sean responsables, que lleguen a tiempo, que sepan resolver problemas, algo que nosotros hablamos mucho en la universidad. Tratamos de que el estudiante resuelva, vea la necesidad, innove. Entonces, esas características, Ricardo, son muy importantes para poder reducir esa escasez de talento que en los últimos años se ha incrementado. En la primera medición, inclusive, que han hecho algunas agencias de trabajo, se han encontrado que en los últimos años se ha incrementado esa escasez de talento. Pero reitero, yo creo que acá hay un gran llamado del sistema educativo, porque hay algunos que pueden, fíjate que hay unas personas por ser autodidacta dicen, mira, yo cubro esta cualidad, pero hay otras que lastimosamente el Estado o las escuelas, en este caso públicas, que absorbieron gran parte de los estudiantes en el sector privado, lastimosamente o tienen el gran deber de poder cubrir esa necesidad para que el estudiante pueda acceder a una plaza de trabajo. Si no logramos esto, que estamos conversando, Ricardo, el desafío es que va a existir siempre esa brecha de entrada y los más afectados siempre van a ser nuestros jóvenes cuando salen de la universidad, que van a encontrar una y mil trabas. Entonces eso tenemos que mejorarlo, reducirlo, porque al final el gran objetivo de nuestro país, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso, es poder mejorar la tasa o la participación laboral, es decir, más personas en el mercado de trabajo y menos personas dependiendo de programas especiales o de subsidios que tenga el país. Claro. Y esta iniciativa, ya para finalizar, licenciado Morán, esta iniciativa de esta feria de empleo, de alguna manera también devuelve esa confianza, esa percepción en la población de que hay pues un momento que está mejorando, de que hay la posibilidad de encontrar precisamente ocupación. Sí, yo reitero, son importantes estas ferias de empleo a nivel nacional e inclusive que modernicen su método de contratación, ya sea virtual, mandando la hoja de vida, haciendo entrevistas virtuales, para poder reducir obviamente, porque tenemos muchas personas interesadas que están buscando trabajo, que se quieren cambiar de trabajo y que obviamente van a ir a estos lugares. Reitero, son un instrumento importante las ferias de empleo, debemos hacerla a nivel nacional, modernizarlas y obviamente también ver los problemas de fondo para poder corregir y encaminarnos a esa gran misión, Ricardo. Mercado de trabajo, pero obviamente empleo formal, que es el objetivo económico principal que debe perseguir Panamá. Y yo agradezco al licenciado Luis Alberto Morán por compartir con nosotros una vez más pues, su conocimiento, su experiencia y aportes en materia de desempleo en este aspecto económico. Muchísimas gracias y excelente día. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Saludos. Bien, y nosotros vamos a avanzar con más, siendo ya las 8:12 minutos de la mañana. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy.